El título del video pasado puede parecer un poco confuso, ya que mencionaba que usar Linux es fácil, pero de todo lo que mencionaba no parecía fácil. Y antes de pasar a los conceptos que son recomendables saber para manejar de mejor manera un sistema Linux, quisiera platicarte el por qué Linux es más sencillo de lo que parece, darte motivos reales. Antes, para instalar Linux existían muchísimas dificultades, especialmente con el tema de los controladores y la compatibilidad de estos. Yo recuerdo que para instalar Ubuntu en mi computadora personal, que era una HP con un procesador Ryzen 3, no recuerdo exactamente qué generación, era un proceso largo encontrar los controladores del módulo de Wi-Fi para que este funcionara. Y cuando eres nuevo en el mundo de Linux, es normal que no estés muy interesado o interesada en estar investigando cómo hacer que esto funcione. Tú quieres un sistema operativo funcional con el que puedas experimentar. A menos que realmente quieras indagar un poco a profundidad en Linux, las primeras veces va a ser una curva de aprendizaje un poco alta. Por lo tanto, antes era muchísimo más difícil integrarse porque si tenías una laptop o una computadora de escritorio y algo no funcionaba, tenías que investigar cómo hacerlo para que funcionara, y esto podría generar un poco de rechazo hacia los sistemas. Actualmente muchas de las instalaciones de Linux ya te mencionan que si deseas instalar los controladores de terceros o controladores privativos, y esto te ayuda a facilitar mucho el proceso. Usar Linux es una alternativa a Windows o Mac con un sistema muy similar a estos, y ya no es tan difícil integrarse al mismo para usarlo como uso cotidiano. Si tienes algún programa de edición en específico que te ate a Windows o a Mac, tal vez usar Linux se te complica un poco, aunque actualmente existen programas como Wine que ya están muchísimo más configurados, Bottles y Lutris. Hacer una configuración óptima para aplicaciones de este estilo que están más enfocados al uso en Windows o Mac, especialmente con programas de edición de video, puede tornarse un poco complicado, y al final, por cuestiones de eficiencia, es mejor seguir utilizando Windows o Mac, aunque también ya existen alternativas, especialmente hablando de temas para edición de video en Linux, pero eso es punto y aparte. Si por otro lado solo utilizas programas de ofimática y navegación web, créeme que no notarás la diferencia al utilizar Linux a diferencia de otros sistemas operativos. Y podrás decir, es que en Linux las aplicaciones se instalan de forma diferente, hay más complejidad al hacer ciertas configuraciones, y a mí me facilita mucho el dar siguiente al instalar una aplicación. Pues ¿qué crees? Ya no es tan difícil. Con la integración de Flatpak actualmente existe una tienda de aplicaciones donde tú puedes ir, poner instalar, y se va a instalar la aplicación que tú desees, si es que la aplicación se encuentra en Flatpak. Y por fortuna, la mayoría de los sistemas Linux ya tienen Flatpak por defecto instalado, así que no tienes que hacer una instalación extra. Y si quisieras hacerlo, es demasiado fácil como buscar cómo instalar Flatpak, y eso ya te dará la posibilidad de usar esta herramienta o esta tienda para instalar aplicaciones. Además, la mayoría de las distribuciones ya cuentan con una tienda de aplicaciones, por lo tanto, si no tienes la alternativa A, tienes la alternativa B, que también funciona de solamente buscar la aplicación que deseas, poner instalar y listo. Ya no es tan complejo como antes, donde tenías que descargar la aplicación, usar un comando en específico, muchas veces con el mismo gestor de paquetes o a veces con otros tipos de gestores de paquetes, no sé, hacer ciertas compilaciones. Ya no es tan difícil, y la gran ventaja es que puedes hacer justamente lo que mostré en el video anterior: hacer una máquina virtual, elegir la distro que más te interese, jugar un poco con ella, y si ya te interesa utilizarla de base, puedes instalarla junto a Windows en tu máquina o instalar Linux desde cero. Y ya hay muchísimos videos que te ayudan a hacer esto. Ojo, en Mac creo que es posible, pero es mucho más difícil porque es un entorno mucho más cerrado. Por eso casi siempre menciono un dual boot junto a Windows. Y si te interesa el tema de personalizar el sistema, créeme que invirtiéndole un par de horas va a quedar un sistema operativo que va a ser único, porque va a ser lo que a ti o especialmente tuyo. Algo que a ti te gusta porque tú lo configuraste, hiciste todos estos movimientos y vas a estar muy satisfecho con el resultado. A diferencia de Windows, que ya tiene como un tema predefinido, ya tiene sus iconos, ya tiene sus carpetas, en Linux puedes modificar absolutamente todo. Es verdad, es un poco más difícil, no es solamente cambiar colores, muchas veces sí se puede, pero existen plugins o existen métodos para que tú puedas hacer con el entorno de escritorio que tú quieras, los iconos que tú quieras, el estilo que tú quieras, y eso solamente se puede hacer en Linux. Si con esta explicación me dices, ¿sabes qué? No son motivos suficientes para decir que Linux es fácil, puedo hacer otro video donde esté explicando cómo es el uso del Linux día con día. Aunque créanme, no es tan diferente como estar utilizando los otros sistemas operativos. Pero si lo que tú quieres es utilizar Linux a un nivel un poco más profundo, te enseñaré los conceptos que revisamos en la sesión pasada. Algunos de ellos por lo menos, porque son demasiados. Iniciando por
Antes de entrar en el mundo de la ciberseguridad es importante entender cómo funciona Linux. Y aunque no estés viendo este video por el tema de la ciberseguridad, sino por el tema de la administración de sistemas operativos, también necesitas familiarizarte con varios conceptos. Para los puristas de Linux, por favor no se enojen, muchos de los conceptos que voy a mencionar es un poco para generalizar y que todos podamos entender de mejor manera ciertos conceptos de Linux. Los sistemas de archivos de Linux es lo mismo que un gestor de carpetas. El sistema entero es una carpeta enorme con toda la información necesaria para que este funcione. Por lo tanto, si ves un slash sin nada, un slash home, slash etc, slash bar, interprétalas como carpetas, pero cada una de estas carpetas contiene ciertos tipos de archivos que son necesarios para el funcionamiento óptimo del sistema, como por ejemplo slash tmp, que es la carpeta temporal, que su nombre también ayuda a entender que es para archivos que se usan de forma temporal o que se tienen de forma temporal en el sistema. El directorio home es donde todo lo de tu usuario se almacena, es como en Windows el usuario A, por ejemplo, y tienes tus documentos, tus descargas, música, videos, etcétera. En el directorio home también se encuentran estas carpetas: imágenes, videos, descargas, documentos. Es exactamente la misma estructura. La carpeta etc o slash etc usualmente se utiliza para almacenar información de las aplicaciones del sistema. Ya vas entendiendo un poco más por dónde va la cosa, porque si utilizas el gestor de archivos de manera gráfica, es exactamente como en cualquier otro sistema operativo. Tienes una carpeta, tienes subcarpetas, puedes crear nuevas carpetas, dentro de estas carpetas va a haber información y así puedes navegar por todo el sistema. Pero normalmente en un sistema Linux muchas veces vas a estar moviéndote desde la terminal, y en la terminal vas a ver toda esta estructura de organización de carpetas, este árbol también como se le conoce de carpetas, donde está organizado para que justamente el sistema funcione de forma óptima. La carpeta raíz, que es la que solo es un slash, es exactamente la carpeta padre de todo lo demás de la información. Si esta carpeta por algún motivo se eliminara, que es muy conocido el comando rm-rf y el asterisco, se ve mucho en bromas, es porque justamente está dando la instrucción de que elimine todo lo de la carpeta raíz, y esto obviamente va a hacer que el sistema colapse y muera. Por otro lado, tenemos los comandos básicos de Linux, y ahí te van de rápido. Tip aquí: muchos de los comandos, para que puedas memorizártelos, tienen que ver con la palabra que los construye o son abreviaciones del mismo. Por ejemplo, ls es para listar. ¿Ves la coincidencia? Listar, list, en inglés list, ls. ls funciona para listar los archivos que se encuentran dentro de tu carpeta. Por ejemplo, aquí estoy en un servidor web que tengo personal y estoy en mi carpeta home. Por ejemplo, otro comando básico, pwd, es un comando que te dice dónde te encuentras, dónde estás tú en este momento ubicado dentro del sistema. La terminal está justamente donde yo estoy ubicado, es en mi directorio home y dentro de la carpeta msis, que es el nombre de mi servidor o el nombre de mi usuario. Entonces cuando yo hago ls me muestra todos los archivos que hay dentro. Otra de las opciones que está en ls es ls-l, que es una opción que te permite ver de una forma listada o organizada de forma diferente. Me moví al directorio raíz, donde hay más carpetas. Si listamos con ls podemos ver todas las carpetas o archivos que están dentro del directorio donde tú estás. Si pones ls-l vas a verlos de una manera más organizada, junto con los permisos, que esa es otra parte muy importante de conocer, y datos informativos. Si quieres ver más información acerca del comando ls, puedes utilizar ls --help o ayuda, justamente en español, y vas a poder aquí ver las opciones y lo que hacen. Por ejemplo, tenemos que la opción "-a" o "-a", como lo quieras interpretar, te ayuda a ver archivos ocultos. Y por ejemplo, si hacemos ls-a, podemos ver archivos que están ocultos. Aquí no hay ninguno, pero si por ejemplo me voy a mi directorio de usuario, aquí suele siempre haber algún archivo oculto, por ejemplo ls-a, y podemos ver que los que tienen un punto al inicio son archivos que están ocultos, que están como en modo secreto, en modo, modo secreto más que nada. No están visibles luego para visualización, porque suelen tener un poco de información más sensible. Recuérdalos, si quieres ver algo de un comando, más información, existe
existe el mismo manual dentro de Linux. Pero si no quieres leer el manual, justamente con la opción "-h" o diagonal "-help", depende del comando, puedes ver un poco más de información. Puedes ver que en los comandos que he utilizado, utilicé el comando cd. El comando cd es de Change Directory y esto te ayuda a moverte entre las carpetas de terminal. Por ejemplo, si yo pongo solamente cd en mi terminal, me va a mandar a mi carpeta de home. Si fuera el usuario root, me mandaría a mi carpeta de home de root. Pero si por ejemplo yo quiero ir a una carpeta, que por ejemplo aquí tenemos esta carpeta, vamos a poner cd y el nombre de la carpeta. Muchas veces ya hay terminales que te aceptan el autocompletado, así que no tienes que escribir todo, y con eso tú vas a entrar a la carpeta, y si utilizas cd : vas a regresar una carpeta atrás. Si tú quieres ir a una carpeta en específico en el sistema que te la sabes de memoria, por ejemplo una de configuración de un servidor web o de un sitio web, sabemos que la dirección es cd, diagonal, está en var, www y html. Si les interesa el tema de configuración de servidores web, a Apache, este es uno de los directorios que utiliza por defecto para donde tú puedes trabajar tus páginas web. Y si hago el comando, me va a ayudar y me va a llevar justamente hasta este directorio. El comando cp es la abreviación de copy. Sirve, como su nombre lo dice, para copiar un archivo o una carpeta, moverla de un lugar a otro dependiendo del destino. El comando se construye con cp, espacio, el nombre del archivo, por ejemplo aquí vamos a poner text.txt. Pero para esto quiero primero mostrarte que dentro de la carpeta que tenemos de prueba aquí no existe este archivo, no existe test.txt. Entonces el comando se construye de cp o copy test.txt y lo vamos a mover a la carpeta de Afterbyte, que es la que tengo aquí en la mano. Como puedes ver, el archivo sigue aquí, pero dentro de la carpeta van a ver que el archivo ya ha aparecido. Justamente para esto sirve cp. Si vas a copiar una carpeta entera, utilizas cp-r, que la r significa recursivo, o sea que va a copiar todo lo que está dentro de la carpeta. Y hay muchas maneras de jugar con este comando. Si por ejemplo solo quieres copiar los archivos que son .txt, .excel o esto, puedes usar el asterisco, punto y especificar. Entonces todo lo que esté dentro de esa carpeta que contenga ese tipo de extensión o cumpla con esa condición se va a copiar. El comando mv es la abreviación de move. Es justamente mover la carpeta o mover un archivo de un lugar a otro. Y funciona de la misma manera de cp. Es el comando mv, el archivo que quieres mover a el lugar a donde lo quieres mover. Aquí tengo que ponerle con mayúsculas. Solo que hay que tener mucho cuidado con este comando, porque a diferencia del comando cp donde copia la información, el mv es un poco más agresivo. Por ejemplo, en este caso el archivo test.txt vamos a visualizarlo y tiene un texto que es esto es una prueba. Y si hacemos lo mismo con el text.txt que está dentro de la carpeta, no tiene nada, está vacío. Pero si yo hago un mv test.txt a la carpeta de Afterbyte, como contiene el mismo nombre, al momento en que lo mueva, este va a sobreescribir el archivo que ya está dentro de la carpeta. Y si por ejemplo listo los documentos aquí, ya no está, se movió dentro de la carpeta. Pero si yo justamente veo la información que del archivo que está dentro de la carpeta, ahora tiene un texto porque lo sobreescribió. Si tú cometes este error con un archivo importante donde mueves el archivo y ya existe un archivo con ese mismo nombre y tiene información diferente, va a sobreescribir el que moviste. mv, perdón, también funciona para hacer el cambio de nombre. En este caso puedo regresar el archivo. Voy a regresarlo un directorio afuera y le voy a poner un nombre de test2.txt. Y si regreso en mi carpeta, voy a ver que está aquí y tiene otro nombre, pero el contenido debe de ser exactamente el mismo que tenía el anterior. rm es la abreviación de remove. Sirve para eliminar un archivo o eliminar una carpeta. Y se puede utilizar la opción "-r" o "-r" para hacer una eliminación de forma recursiva. En este caso te voy a mostrar el funcionamiento de dos comandos a la vez. Por ejemplo, voy a copiar la carpeta de Afterbyte y toda la información que está dentro. cp-r porque lo vamos a hacer de forma recursiva, porque vamos a copiar todo el contenido Afterbyte y lo vamos a dejar aquí, pero le vamos a poner el nombre Afterbyte 2. Si vemos, aquí está nuestra carpeta. Vamos a entrar a esta carpeta y primero vamos a eliminar un archivo. La estructura del comando es rm y el nombre de tu archivo.
y de esta forma ya se eliminó. Si por ejemplo yo salgo a mi directorio home, o salgo a un directorio afuera, aquí tengo la carpeta, y hago rm-r del directorio Afterbyte 2, borró mi carpeta y borró los archivos que estaban dentro. Solo un dato más, si quieres eliminar una carpeta vacía, utilizas el comando rmdir, no utilizas el comando rm a secas. Y de hecho la misma terminal te va a decir, ¿sabes qué? Estás eliminando una carpeta que no tiene ningún contenido. Vamos a hacer la prueba creando una carpeta y aquí aprendemos de paso otro comando, mkdir, que es para crear directorios, test3. Este es un directorio, es una carpeta con archivos, y si yo le hago rmtest3 me va a lanzar un error porque dice es un directorio. Entonces lo que vamos a hacer es rmdir test3 y justamente ya no está la carpeta. Anteriormente vimos el comando cat, lo llegamos a utilizar más arriba para ver la información de un documento y justamente hace eso. No recuerdo exactamente la abreviación o de dónde viene la palabra cat, pero como cat en español significa gato, es un poco más fácil relacionarla, pero no relacionemos con gatos, sino que simplemente cat nos ayuda a visualizar el texto de un archivo, la información de un archivo. Por ejemplo, si utilizamos cat en text2.txt, nos muestra lo que está dentro de este archivo. Ahora, el comando less también es para visualizar información de un archivo, pero en este caso vamos a utilizarlo. Lo que normalmente hace less es mostrarte las últimas líneas de un archivo o de un documento, las últimas líneas de la información que contiene. En este caso, como estamos usando un archivo que solamente tiene una línea, no nos va a mostrar mucha información. Pero si fuera un archivo muy largo, por ejemplo un registro o los logs del sistema para averiguar cuáles fueron las últimas entradas o revisar la salida de algún código o algún error donde esté registrando justamente esta información, utilizarle te puede ayudar a mostrarte justamente lo último y no tener que estar viendo todo el archivo. Para no hacer este video tan largo, solo mencionaré un par de conceptos más. Falta mucha información, pero vamos desglosando por partes. Para la gestión de paquetes tenemos el programa apt, yum, dnf, pacman y zipper. Estos son programas que depende de la distribución es el que se utilizará. apt se utiliza para distribuciones basadas en Debian y en este caso sirve por ejemplo para instalar, eliminar aplicaciones o gestionar justamente las aplicaciones. Se utiliza con el comando sudo porque necesita los privilegios de superusuario para poder hacer esos movimientos, espacio apt, espacio la acción que va a tomar, por ejemplo podemos poner install, espacio el nombre del paquete. Aquí vamos a poner, el sistema va a pedir una contraseña si es que anteriormente no utilizaste ya los permisos de superusuario. Y mira qué interesante, me equivoqué. Por eso es muy importante saber en qué momento o poner atención en el comando que están escribiendo o incluso solamente usar el autocompletado. Y justamente va a empezar a instalarse la aplicación. Lo que hace apt es buscar en un repositorio de archivos los archivos necesarios para poder instalar el programa que tú solicitaste. Busca en esos repositorios la información relacionada a, por ejemplo, el paquete de Firefox en este caso. Esta es la otra manera de instalar programas que ya es un poco más difícil entre comillas, porque realmente cuando entiendes un poco el concepto del comando, la construcción del mismo ya no se vuelve tan difícil. Además que en internet ya existen muchísimas explicaciones de cómo instalar programas utilizando un gestor como apt. Y justamente con apt puedes actualizar el sistema entero con el sudo apt update y sudo apt upgrade. Son comandos que van de la mano, ya que uno actualiza los repositorios y uno actualiza el sistema. Y con la opción --purge dentro del comando para remove podemos hacer que se elimine toda la información de una aplicación. Es el mismo concepto para todos los demás gestores. Yum y dnf se usan para distribuciones basadas en Red Hat como Fedora o el mismo Red Hat Enterprise, o también para CentOS. Pacman se utiliza en distribuciones que se basan en Arch, por ejemplo como Manjaro Linux. Y Zipper, honestamente yo solo le he llegado a utilizar en las distribuciones de OpenSUSE o SUSE. Aún quedan muchos conceptos que ver, pero el chiste es que te vayas familiarizando con estos para que entrar al mundo de Linux sea mucho más fácil. Así que nos vemos dentro de poco para seguir hablando un poco más de Linux. ¿Y para cuándo lo de ciberseguridad? Me están estafando. Te juro que llegaremos a ello. Mientras tanto, cuídense y nos vemos dentro de poco.